Doctor Alejandro Herrera nunca había imaginado que una simple invitación de boda cambiaría su vida para siempre. Como médico general en un pequeño pueblo de las montañas, estaba acostumbrado a la rutina tranquila de consultas diarias, visitas domiciliarias y los ocasionales partos de emergencia. Su vida transcurría entre el hospital comunitario y su modesta casa, donde vivía solo desde que enviudó hace 5 años. A los 42 años, Alejandro había encontrado cierta paz en la soledad, dedicándose por completo a cuidar de sus pacientes, quienes lo veían no solo como su médico, sino como un confidente y amigo. La invitación llegó un martes por la mañana, entregada por el cartero junto con las facturas mensuales y algunas revistas médicas. El sobre elegante, con caligrafía dorada, contrastaba enormemente con el resto de su correspondencia habitual. Al abrirla, reconoció inmediatamente el nombre: Isabel Montoya, su compañera de universidad y primer amor, se casaba el próximo sábado en la capital. Habían perdido contacto hace más de 15 años, después de que ella decidiera mudarse a la ciudad para especializarse en cardiología, mientras él optó por regresar a su pueblo natal para hacerse cargo del consultorio de su padre. Durante los días siguientes, Alejandro no pudo quitarse de la mente aquella invitación. Se debatía entre asistir o no a la ceremonia. Por un lado, sentía curiosidad por saber cómo había resultado la vida de Isabel, pero por otro, temía remover sentimientos que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Finalmente, la nostalgia venció a la prudencia, y decidió que merecía tomarse un descanso de su rutina y hacer el viaje de 4 horas hasta la ciudad. El día de la boda, Alejandro se vistió con su único traje formal, uno que había comprado para el funeral de su esposa y que apenas había usado desde entonces. Mientras conducía por las carreteras serpenteantes que lo alejarían de su refugio montañoso, no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y expectación. La iglesia donde se celebraría la ceremonia era una de las más elegantes de la capital, ubicada en el corazón del distrito financiero, rodeada de rascacielos y bullicio urbano que contrastaba drásticamente con el ambiente sereno al que estaba acostumbrado. Al llegar, se sintió inmediatamente fuera de lugar entre los invitados elegantemente vestidos, muchos de los cuales parecían pertenecer a los círculos médicos más prestigiosos de la ciudad. Reconoció a algunos compañeros de universidad, ahora convertidos en especialistas exitosos, directores de hospitales privados y académicos reconocidos. Todos parecían haber prosperado de maneras que él nunca había ambicionado, pero que ahora lo hacían cuestionar las decisiones que había tomado en su vida. Cuando Isabel apareció caminando por el pasillo central, vestida de blanco y radiante, Alejandro sintió una punzada en el pecho que no había experimentado en años. Ella se veía exactamente como la recordaba, pero con una sofisticación y elegancia que hablaban de una vida completamente diferente a la suya. El novio, un hombre distinguido de mediana edad, la esperaba en el altar con una sonrisa que parecía perfecta para las cámaras que discretamente capturaban cada momento de la ceremonia. Durante la misa, Alejandro no pudo evitar observar cada gesto, cada mirada, cada sonrisa de la pareja. Algo en la expresión de Isabel le resultaba extraño, como si detrás de su aparente felicidad hubiera una sombra de tristeza o preocupación que solo alguien que la hubiera conocido íntimamente podría detectar. Sus ojos, que antes brillaban con una luz natural y espontánea, ahora parecían cargados de una tensión que él no podía identificar claramente. La recepción se llevó a cabo en un hotel de lujo, con jardines impecablemente cuidados y un salón decorado con flores exóticas que probablemente costaban más de lo que él ganaba en un mes. Alejandro se sentó en una mesa alejada del centro de atención, acompañado por otros invitados que, como él, parecían ser conocidos de tiempos pasados más que del círculo actual de la pareja. Desde su posición, podía observar las mesas principales, donde se sentaban familiares cercanos y colegas destacados del mundo médico. Durante la cena, mientras se servían platos elaborados que él apenas reconocía, Alejandro notó algo peculiar en el comportamiento del novio. El hombre, que se había presentado como Roberto Vázquez, un exitoso cirujano cardiovascular, parecía estar constantemente vigilando a Isabel, interceptando conversaciones que ella intentaba mantener con otros invitados y manteniendo una mano posesiva sobre su hombro la mayor parte del tiempo. Lo que inicialmente podría interpretarse como atención amorosa, comenzó a parecer más bien un comportamiento controlador. Fue durante el brindis cuando Alejandro notó algo que lo dejó completamente helado. Mientras Roberto pronunciaba un discurso aparentemente emotivo sobre su amor por Isabel, ella levantó discretamente su copa, y en ese momento, Alejandro pudo ver claramente sus muñecas. Bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado, se distinguían marcas que él, como médico, reconoció inmediatamente como signos de violencia física reciente. Su corazón se aceleró y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus sospechas se intensificaron cuando observó que Isabel apenas probaba la comida y que sus respuestas a las felicitaciones de los invitados eran mecánicas, casi ensayadas. Cada vez que alguien se acercaba para hablar con ella a solas, Roberto aparecía misteriosamente a su lado, dirigiendo la conversación hacia temas generales y alejando sutilmente a la persona. Era como si estuviera representando el papel de esposa feliz en una obra de teatro en la que no había elegido participar.
Alejandro se debatía entre la incredulidad y la certeza profesional de lo que estaba presenciando. Su instinto médico le gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero la parte de él que había venido simplemente a celebrar la felicidad de una vieja amiga se resistía a aceptar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Era posible que Isabel, la mujer inteligente y fuerte que había conocido en la universidad, estuviera atrapada en una situación de abuso? Y si era así, ¿por qué había decidido casarse? Mientras la noche avanzaba y la música comenzaba a sonar para el baile, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. No podía simplemente marcharse fingiendo que no había visto nada. Tenía que encontrar la manera de hablar con Isabel a solas, aunque fuera por unos minutos, para confirmar sus sospechas, y si era necesario, ofrecerle su ayuda. Sin embargo, no tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir era solo la punta de un iceberg que involucraba secretos mucho más oscuros de los que jamás había imaginado. Alejandro decidió esperar el momento adecuado para acercarse a Isabel. Mientras observaba desde su mesa, recordó vívidamente los años universitarios que habían compartido. Isabel siempre había sido una estudiante brillante, pero también rebelde y decidida. Nunca había permitido que nadie la intimidara o controlara, lo cual hacía aún más desconcertante la situación que estaba presenciando. Durante sus años de estudio, ella había sido la primera en defender a compañeras que sufrían cualquier tipo de maltrato, organizando grupos de apoyo y siendo una voz fuerte contra cualquier forma de abuso en el campus universitario. La música cambió a un ritmo más lento, y las parejas se dirigieron a la pista de baile. Roberto tomó a Isabel de la mano, pero Alejandro notó cómo ella se tensó momentáneamente antes de forzar una sonrisa. Mientras bailaban, él susurraba algo en su oído que la hacía asentir repetidamente, como si estuviera recibiendo instrucciones. La forma en que Roberto la guiaba no era la de un esposo amoroso, sino más bien la de alguien que ejercía control absoluto sobre cada movimiento de su pareja. Alejandro aprovechó que la atención estaba centrada en la pista de baile para acercarse discretamente a la mesa principal, donde había quedado el bolso de Isabel. No tenía un plan específico, solo la urgencia de confirmar sus sospechas. Al pasar cerca, notó que el bolso estaba ligeramente abierto, y pudo ver el borde de lo que parecía ser un frasco de medicamentos. Su experiencia médica le hizo reconocer inmediatamente que se trataba de ansiolíticos, pero en una dosis que parecía demasiado alta para un uso normal. En ese momento, una mujer mayor se acercó a él. Era elegante, con cabello perfectamente peinado y joyas costosas, pero su expresión mostraba una preocupación genuina. Se presentó como Carmen Montoya, la tía de Isabel y única familia que le quedaba después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico hace 3 años. Carmen había notado que Alejandro observaba atentamente a la pareja, y algo en su mirada le indicó que él también había percibido que algo no estaba bien. «Disculpe, pero usted parece conocer bien a Isabel», le dijo Carmen en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. «Soy médico y también fuimos compañeros en la universidad», respondió Alejandro, sintiendo que podía confiar en esta mujer que claramente compartía sus preocupaciones. Carmen asintió y lo llevó hacia un rincón más privado del salón, lejos de los otros invitados. «Doctor, necesito hablar con alguien que pueda entender lo que está pasando», comenzó Carmen con voz temblorosa. Isabel cambió completamente desde que conoció a Roberto hace 2 años. Antes era comunicativa conmigo, me visitaba regularmente, pero ahora apenas puedo verla. Cuando logro hablar con ella por teléfono, siempre suena distante, como si estuviera leyendo un guión. Y las pocas veces que la he visto en persona, siempre está Roberto presente, controlando cada palabra que dice. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba mientras Carmen continuaba su relato. La tía le explicó que había intentado hablar con Isabel sobre sus preocupaciones, pero que cada vez que lo hacía, Roberto aparecía con alguna excusa para alejarla. Incluso había notado que Isabel había perdido contacto con todas sus amigas cercanas, algo completamente fuera de carácter para alguien que siempre había valorado profundamente sus amistades. «Hay algo más que me preocupa mucho», continuó Carmen, mirando nerviosamente hacia la pista de baile donde la pareja seguía bailando. Roberto insistió en que la boda fuera muy rápida, apenas 6 meses de compromiso. Isabel siempre había dicho que cuando se casara, quería una ceremonia pequeña e íntima con sus seres queridos, pero esto, señaló alrededor del lujoso salón, esto es todo lo contrario a lo que ella habría elegido. Mientras Carmen hablaba, Alejandro recordó más detalles sobre la personalidad de Isabel durante sus años universitarios. Ella había estudiado medicina con la firme convicción de ayudar a los más necesitados, especialmente mujeres en situaciones vulnerables. Había hecho prácticas en centros de salud comunitarios y siempre había expresado su deseo de especializarse para poder brindar mejor atención médica a poblaciones marginadas. La cardiología había sido su elección porque quería salvar vidas, no por el prestigio o el dinero que pudiera generar. «¿Sabe usted cómo se conocieron Isabel y Roberto?», preguntó Alejandro,
sintiendo que necesitaba entender mejor la situación. Carmen frunció el ceño y explicó que según lo que Isabel le había contado, se habían conocido en el hospital donde ella trabajaba. Roberto era el jefe del departamento de cirugía cardiovascular y había mostrado interés inmediato en Isabel, no solo profesional sino personal. Al principio, Isabel estaba halagada por la atención de un cirujano tan prestigioso, pero Carmen notó que muy pronto la relación se volvió intensamente posesiva. Al principio pensé que era romántico, admitió Carmen con pesar. Roberto la colmaba de regalos costosos, la llevaba a restaurantes exclusivos, le prometía un futuro brillante en la medicina. Pero gradualmente comenzó a aislarla. Primero fueron pequeñas sugerencias sobre cómo vestirse o comportarse en eventos médicos, luego comenzó a cuestionar sus amistades, diciendo que algunas personas no estaban a su nivel ahora que era la novia de un cirujano tan importante. Alejandro sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar esto. Conocía bien los patrones de comportamiento abusivo, había visto casos similares en su práctica médica, especialmente mujeres que llegaban a su consulta con lesiones que no coincidían con las explicaciones que daban. Sin embargo, nunca había imaginado que alguien como Isabel, tan fuerte e independiente, pudiera verse atrapada en una situación así. La música cambió nuevamente, y Roberto e Isabel regresaron a su mesa principal. Desde la distancia, Alejandro pudo ver cómo Roberto le susurraba algo a Isabel, quien inmediatamente se dirigió hacia el baño de damas. Era la oportunidad que había estado esperando. Le dijo a Carmen que necesitaba hablar con Isabel a solas, aunque fuera por unos minutos, para confirmar sus sospechas y evaluar qué tipo de ayuda podría necesitar. Carmen asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Tenga mucho cuidado, doctor, le advirtió. Roberto tiene mucha influencia en el mundo médico de esta ciudad. Es conocido por arruinar las carreras de quienes e interponen en su camino. Pero Isabel necesita ayuda, y usted podría ser la única persona en posición de ofrecérsela sin que lo vea como una amenaza inmediata. Mientras se dirigía discretamente hacia el área donde estaban los baños, Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No tenía idea de qué le diría a Isabel o cómo reaccionaría ella al saber que había detectado su situación. Pero sabía que no podía marcharse sin al menos intentar ayudarla. Lo que no sabía era que Isabel había estado esperando desesperadamente que alguien notara su situación, y que su presencia en esa boda no era casual, sino parte de un plan desesperado que ella había estado gestando durante meses. Alejandro esperó unos minutos estratégicos antes de dirigirse hacia el pasillo donde se encontraban los baños. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba, tratando de mantener una apariencia casual para no despertar sospechas. El pasillo estaba débilmente iluminado y decorado con pinturas elegantes, creando un ambiente que contrastaba dramáticamente con la tensión que él sentía. Cuando llegó cerca del baño de damas, se detuvo fingiendo revisar su teléfono, esperando que Isabel saliera. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo unos minutos, la puerta se abrió e Isabel apareció. Al verlo, su expresión cambió inmediatamente de la máscara de felicidad que había mantenido toda la noche a una de genuina sorpresa y algo que parecía alivio. Sus ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada silenciosa, Alejandro confirmó todas sus sospechas. Isabel sabía que él había notado algo. Alejandro, susurró ella, mirando nerviosamente hacia el salón principal. No esperaba verte aquí. Su voz temblaba ligeramente, y él pudo notar que sus manos también temblaban mientras intentaba ajustarse el maquillaje frente a un espejo del pasillo. Isabel, necesitamos hablar, le dijo él en voz baja, acercándose lo suficiente para que nadie más pudiera escucharlos. Soy médico, y he notado cosas que me preocupan mucho. Isabel cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas que intentaba contener desesperadamente. No puedo hablar aquí, murmuró, mirando hacia ambos lados del pasillo. Roberto me está controlando constantemente. Si nota que falto mucho tiempo, vendrá a buscarme. La desesperación en su voz era palpable, y Alejandro sintió una mezcla de furia y determinación creciendo en su pecho. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar sin que él nos vea?, preguntó Alejandro, su instinto médico y humano llevándolo a buscar una solución inmediata. Isabel pensó por un momento, y luego le indicó que la siguiera hacia una terraza lateral del hotel que estaba menos iluminada y apartada de la recepción principal. Tenemos que ser rápidos, le advirtió mientras caminaban. Roberto cronometra todo lo que hago. Una vez en la terraza, lejos del ruido de la música y las conversaciones, Isabel finalmente se permitió mostrar su verdadero estado emocional. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente mientras se abrazaba a sí misma, temblando no solo por el frío de la noche, sino por el miedo que había estado conteniendo. Alejandro, estoy en problemas serios, comenzó a decir. Roberto no es el hombre que todos creen que es. Es controlador, manipulador, y...
Se detuvo, tocándose inconscientemente las muñecas donde Alejandro había notado las marcas. Isabel, como médico he visto esas señales antes, le dijo Alejandro con voz firme pero gentil. ¿Te está lastimando físicamente? La pregunta directa hizo que Isabel se quebrara completamente. Asintió entre sollozos, explicándole que al principio Roberto había sido encantador y atento, pero que gradualmente había comenzado a mostrar su verdadera naturaleza. Primero fueron celos extremos, luego control sobre su ropa, sus amistades, y finalmente violencia física cuando ella intentaba resistirse. Pero hay algo más, Alejandro, continuó Isabel, su voz ahora más urgente. Roberto no solo me está controlando a mí. He descubierto cosas en el hospital que me tienen aterrorizada. Le explicó que había comenzado a notar irregularidades en algunos de los procedimientos quirúrgicos de Roberto, pacientes que no necesitaban cirugías complejas pero que él operaba de todas formas, cobrando sumas exorbitantes a sus familias. Cuando ella intentó cuestionar estas prácticas, él la amenazó directamente. Me dijo que si hablaba con alguien sobre lo que había visto, arruinaría mi carrera médica para siempre, continuó Isabel. Tiene contactos en todos los hospitales importantes de la ciudad, en las universidades, en las juntas médicas. Puede hacer que nunca vuelva a ejercer la medicina. La desesperación en sus palabras era evidente, y Alejandro comenzó a entender la complejidad de la situación en la que Isabel se encontraba atrapada. ¿Por qué decidiste casarte con él entonces?, preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la respuesta. Isabel le explicó que Roberto la había chantajeado, amenazando no solo con destruir su carrera, sino también con lastimar a su tía Carmen, la única familia que le quedaba. Me dijo que conocía a personas que podrían hacer que Carmen tuviera un accidente si yo no cooperaba, susurró Isabel. No podía arriesgar su vida. Mientras Isabel hablaba, Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. La situación era mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. No solo se trataba de violencia doméstica, sino también de corrupción médica y amenazas serias contra la vida de personas inocentes. Isabel, tenemos que denunciar esto, le dijo, pero ella negó violentamente con la cabeza. No entiendes, Alejandro. Roberto tiene demasiado poder. Ha sobornado a policías, tiene conexiones con funcionarios del gobierno, y sus colegas médicos lo protegen porque también están involucrados en sus esquemas fraudulentos, explicó Isabel. Intenté contactar a las autoridades hace meses, pero mi denuncia desapareció misteriosamente, y al día siguiente Roberto me mostró fotos de Carmen saliendo de su casa, como advertencia de que la estaba vigilando. En ese momento, escucharon pasos acercándose por el pasillo interior. Isabel se puso pálida inmediatamente. Es él, susurró aterrorizada. Debe haber notado que llevo demasiado tiempo fuera. Alejandro sintió una descarga de adrenalina mientras veía el pánico absoluto en los ojos de Isabel. ¿Qué hacemos?, preguntó él, pero antes de que ella pudiera responder, la voz de Roberto resonó desde el interior del hotel. Isabel, ¿dónde estás? Te estoy buscando, gritó Roberto, y su tono no era el de un esposo preocupado sino el de alguien claramente molesto. Isabel comenzó a temblar violentamente. Tengo que irme ya, le dijo a Alejandro. Si me encuentra aquí contigo, las consecuencias serán terribles. Pero antes de marcharse, le entregó discretamente un pequeño papel doblado. Mi número de teléfono personal, susurró. Por favor, no me abandones. Eres la única esperanza que tengo. Alejandro tomó el papel sintiendo el peso de la responsabilidad que Isabel acababa de colocar sobre sus hombros. Te voy a ayudar, le prometió, pero Isabel ya se estaba dirigiendo hacia el interior del hotel, componiendo rápidamente su expresión para ocultar las lágrimas y el miedo. Alejandro se quedó en la terraza unos minutos más, tratando de procesar todo lo que había escuchado y planificando sus próximos pasos. Cuando finalmente regresó al salón principal, vio a Isabel junto a Roberto, quien tenía su brazo alrededor de ella de una manera que a los demás podría parecer protectora, pero que Alejandro ahora reconocía como posesiva y amenazante. Los ojos de Roberto escaneaban constantemente el salón, como si estuviera evaluando a cada persona presente como una potencial amenaza. Cuando su mirada se encontró brevemente con la de Alejandro, este sintió un escalofrío que le confirmó que estaba ante un hombre verdaderamente peligroso. La noche continuaba, pero para Alejandro todo había cambiado. Ya no era simplemente un médico de pueblo que había venido a una boda. Ahora era la única esperanza de Isabel para escapar de una pesadilla que amenazaba no solo su vida sino también la de su tía. Y él sabía que el tiempo se agotaba. La noche siguió su curso, pero Alejandro ya no podía concentrarse en las festividades. Cada vez que miraba hacia la mesa principal, veía a Roberto manteniendo esa sonrisa perfecta mientras susurraba constantemente en el oído de Isabel.
Lo que más le perturbaba era la forma en que otros médicos prominentes se acercaban a Roberto con una deferencia que parecía ir más allá del respeto profesional normal. Había algo en sus interacciones que sugería una red de complicidad que se extendía mucho más allá de lo que Isabel le había contado. Aproximadamente una hora después de su conversación en la terraza, Alejandro notó algo extraño. Un hombre mayor, elegantemente vestido pero con una expresión seria, se acercó discretamente a Roberto y le susurró algo al oído. La expresión de Roberto cambió instantáneamente, pasando de la sonrisa social a una mirada de preocupación genuina. Inmediatamente se disculpó con los invitados de su mesa y siguió al hombre hacia una zona más privada del hotel. Isabel quedó sola por primera vez en toda la noche, pero lejos de parecer aliviada, se veía más tensa que nunca. Sus ojos recorrían nerviosamente el salón, como si esperara que algo malo fuera a suceder. Alejandro aprovechó esta oportunidad para observarla más detenidamente y notó que ella revisaba constantemente su teléfono, como si estuviera esperando algún mensaje importante o temiendo recibirlo. Fue entonces cuando Carmen, la tía de Isabel, se acercó nuevamente a Alejandro con una expresión de alarma en su rostro. «Doctor, algo está pasando», le dijo en voz baja. «Acabo de escuchar una conversación telefónica muy extraña. Un hombre estaba hablando sobre el problema con los registros médicos y mencionó específicamente el nombre de Roberto. Parecía muy urgente y preocupado». Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. ¿Pudo escuchar algo más específico?, preguntó, tratando de mantener la calma. Carmen asintió, explicándole que había escuchado menciones sobre documentos comprometedores y la necesidad de actuar rápidamente antes de que alguien más se enterara. Lo que más la había alarmado era que el hombre había mencionado que la esposa sabía demasiado y se estaba convirtiendo en un problema. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No solo Isabel estaba siendo abusada y chantajeada, sino que aparentemente había descubierto evidencia de actividades ilegales que ponían en riesgo a Roberto y posiblemente a otros médicos involucrados. Esto explicaba por qué Roberto había insistido tanto en casarse rápidamente y por qué mantenía a Isabel bajo control tan estricto. «Carmen, necesito que me ayude», le dijo Alejandro con urgencia. «¿Puede mantener a Isabel distraída por unos minutos mientras yo trato de averiguar qué está pasando?». Carmen asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Se dirigió hacia Isabel con la excusa de querer tomar algunas fotos familiares, mientras Alejandro se movía discretamente hacia el área donde había visto desaparecer a Roberto. Siguiendo el sonido de voces tensas, Alejandro se encontró cerca de una sala de conferencias privada del hotel. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y pudo escuchar fragmentos de una conversación muy intensa. Roberto estaba hablando con otros dos hombres, y su tono era completamente diferente al encantador y controlado que había mantenido durante la boda. «No podemos permitir que esto salga a la luz», escuchó decir a Roberto. «Hemos invertido demasiado tiempo y dinero en establecer esta red. Si los reguladores médicos comienzan a investigar, todos estamos perdidos». Otro hombre respondió con voz preocupada, «pero ella tiene copias de los expedientes. Los vio antes de que pudiéramos alterarlos. Sabe sobre las cirugías innecesarias, los diagnósticos falsos, todo el esquema de facturación fraudulenta». Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Isabel no solo había descubierto irregularidades menores, sino que había tropezado con lo que parecía ser una operación de fraude médico a gran escala. «¿Y qué propones que hagamos?», preguntó una tercera voz. «No podemos simplemente eliminar las evidencias ahora que ella las ha visto. Y después de esta boda, va a ser mucho más difícil controlar lo que dice o hace». «Hay formas de manejar esto», respondió Roberto con una frialdad que hizo que Alejandro sintiera escalofríos. «Un accidente después de la luna de miel, algo que parezca natural. Ella ha estado bajo mucho estrés últimamente, cualquiera podría testificar eso. Los médicos dirán que tenía problemas de ansiedad, que estaba tomando medicamentos. Un suicidio sería creíble». Alejandro tuvo que cubrirse la boca para evitar hacer cualquier ruido que pudiera delatarlo. Acababa de escuchar a Roberto planear fríamente el asesinato de Isabel. La situación había escalado de abuso doméstico y chantaje a una conspiración de asesinato que involucraba a múltiples médicos corruptos. Su mente trabajaba frenéticamente tratando de procesar toda esta información y determinar qué debía hacer. «¿Y qué pasa con la tía?», preguntó uno de los hombres. «Ella también sospecha algo. Ha estado haciendo preguntas incómodas sobre el cambio de comportamiento de Isabel». Roberto respondió con la misma frialdad. «Carmen es mayor, vive sola. Los accidentes domésticos son comunes a su edad. Una caída en la ducha, un problema cardíaco súbito. Tenemos médicos en nuestro grupo que pueden certificar cualquier causa de muerte que necesitemos». Alejandro se dio cuenta de que no solo Isabel estaba en peligro mortal, sino también Carmen.
Esta organización criminal disfrazada de red médica profesional estaba dispuesta a asesinar a cualquier persona que amenazara su operación fraudulenta. Y lo más aterrador era la forma casual y profesional con la que discutían estos asesinatos, como si fueran simplemente procedimientos médicos de rutina. Tenemos que acelerar el cronograma, continuó Roberto. La luna de miel será en una villa privada en las montañas. Lugar perfecto para un accidente. Nadie sospechará nada si la nueva esposa del prestigioso doctor Roberto Vázquez sufre una tragedia durante su viaje romántico. Los otros hombres asintieron, y Alejandro pudo escuchar el sonido de papeles siendo barajados, como si estuvieran revisando planes específicos. ¿Y si ella intenta contactar a alguien antes de eso?, preguntó una de las voces. Su teléfono está intervenido, sus correos monitoreados, y no tiene acceso a ningún medio de comunicación que nosotros no controlemos, respondió Roberto. Además, después de esta noche, estará completamente aislada. La luna de miel será en un lugar sin señal de celular, sin internet, sin forma de contactar con el mundo exterior. Alejandro se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. No se trataba solo de un médico abusivo, sino de una red criminal organizada que había infiltrado el sistema médico local. Isabel había descubierto su operación por accidente, y ahora tanto ella como su tía estaban marcadas para morir. Y él era posiblemente la única persona que podía detenerlos, pero mientras se alejaba silenciosamente de la sala de conferencias, Alejandro se dio cuenta de algo aún más aterrador. Si Roberto tenía contactos en la policía, en el gobierno y en las instituciones médicas, ¿a quién podría acudir para pedir ayuda? ¿Y cómo podría proteger a Isabel y Carmen cuando ni siquiera sabía exactamente quiénes más estaban involucrados en esta conspiración? La red de corrupción parecía ser tan extensa que cualquier paso en falso podría resultar no solo en la muerte de Isabel y Carmen, sino también en su propia muerte. El tiempo se agotaba, y Alejandro sabía que tenía que actuar rápidamente. Pero primero necesitaba encontrar una forma de comunicarse con Isabel sin levantar sospechas, y luego tendrían que idear un plan para escapar de una trampa que había estado preparándose durante meses. Alejandro regresó al salón principal con la mente acelerada, tratando de procesar todo lo que había escuchado mientras mantenía una apariencia normal. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba una copa de agua, intentando calmarse lo suficiente para pensar con claridad. La música seguía sonando, los invitados continuaban celebrando, pero para él todo se había transformado en una pesadilla surreal donde cada sonrisa escondía una amenaza mortal. Cuando buscó a Isabel con la mirada, la encontró exactamente donde la había dejado Carmen, pero algo había cambiado dramáticamente. Isabel estaba pálida como el papel, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, y sus manos temblaban visiblemente. Carmen estaba a su lado, tratando de calmarla, pero era evidente que algo terrible había sucedido en los pocos minutos que Alejandro había estado ausente. Se acercó rápidamente a ellas, fingiendo casualidad. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Carmen lo miró con expresión de pánico y le mostró discretamente el teléfono de Isabel. En la pantalla había un mensaje de texto que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por completo. El mensaje decía: «Ya sabemos que hablaste con alguien en la terraza. Tu amigo médico también está siendo vigilado ahora. Cualquier movimiento sospechoso de cualquiera de ustedes tendrá consecuencias inmediatas para Carmen». Isabel levantó la mirada hacia Alejandro, y en sus ojos pudo ver terror absoluto mezclado con desesperación. «Me están vigilando constantemente», susurró apenas audiblemente. «Tienen cámaras en lugares que yo no sabía, micrófonos, personas siguiéndome. Y ahora te han identificado a ti también». Sus palabras confirmaron los peores temores de Alejandro. La red de Roberto era aún más sofisticada y peligrosa de lo que había imaginado. En ese momento, Roberto regresó al salón con una sonrisa que no alcanzaba a disimular la tensión en sus ojos. Se dirigió directamente hacia Isabel, pero su mirada se detuvo momentáneamente en Alejandro con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Sabía exactamente quién era y qué había estado haciendo. «Mi amor», le dijo a Isabel con voz melosa pero con un subtono amenazante, «veo que has estado entreteniendo a nuestros invitados». «Hola, Roberto», dijo Alejandro, decidiendo enfrentar la situación de frente. «Felicidades por tu boda. Isabel y yo éramos compañeros de universidad». Roberto extendió la mano con una sonrisa que era pura actuación. «Por supuesto, el famoso doctor Herrera del pueblo. Isabel me ha hablado mucho de ti». La forma en que pronunció estas palabras hizo que Alejandro se diera cuenta de que Roberto sabía mucho más sobre él de lo que debería. «De hecho», continuó Roberto, «me han contado que eres un médico muy dedicado a tu comunidad. Debe ser interesante trabajar en un lugar tan remoto, tan aislado, donde las comunicaciones pueden ser complicadas». Cada palabra sonaba como una amenaza velada,
y Alejandro comenzó a entender que su ubicación en las montañas, que siempre había considerado una ventaja por la tranquilidad que proporcionaba, ahora se había convertido en una vulnerabilidad. Carmen intervino nerviosamente, tratando de cambiar el tema de conversación, pero Roberto la interrumpió con aparente cortesía. Carmen, querida, espero que no te moleste que Isabel y yo nos vayamos de luna de miel mañana mismo. Sé que habías planeado pasar más tiempo con ella, pero tenemos reservaciones que no podemos cambiar. La sonrisa de Roberto era perfecta, pero sus ojos contenían una advertencia clara para Carmen. Isabel se tensó visiblemente al escuchar esto. Alejandro se dio cuenta de que el cronograma había sido acelerado. Ya no tenían días o semanas para planear algo, tenían solo horas antes de que Isabel fuera llevada al lugar donde Roberto planeaba asesinarla. La desesperación en los ojos de Isabel era palpable, pero ella no podía decir nada sin poner en peligro inmediato a Carmen y ahora también a él. ¿A dónde van de luna de miel?, preguntó Alejandro, tratando de obtener información útil. Oh, es una sorpresa para Isabel, respondió Roberto, manteniendo esa sonrisa siniestra. Un lugar muy privado, muy alejado de todo. Perfecto para desconectarse completamente del mundo. La forma en que enfatizó desconectarse completamente no dejaba dudas sobre sus verdaderas intenciones. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Doctor Herrera, sabemos dónde vive, conocemos su rutina, sabemos que no tiene familia inmediata. Sería una pena que algo le pasara a usted o a sus pacientes en ese pueblo tan remoto. Manténgase alejado de asuntos que no le conciernen. El mensaje era claro, no solo le estaba en peligro, sino también las personas inocentes de su pueblo que dependían de él para su atención médica. Alejandro sintió una mezcla de furia y terror. Esta organización criminal no solo estaba dispuesta a asesinar a Isabel y Carmen, sino que también amenazaba a toda una comunidad de personas inocentes para mantenerlo en silencio. La sofisticación de su operación y la extensión de su red de vigilancia eran aterradoras. Tenían recursos, contactos, y aparentemente ningún escrúpulo moral. Creo que es hora de que me retire, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Ha sido una boda hermosa. Roberto asintió con esa sonrisa falsa. Por supuesto, doctor. Espero que tenga un viaje seguro de regreso a casa. Las carreteras de montaña pueden ser muy peligrosas por la noche. La amenaza era tan clara que Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Mientras se despedía, Isabel apretó la mano brevemente, y él sintió que ella le pasaba algo pequeño. Sin mirar, se lo guardó en el bolsillo. Carmen también se despidió con una expresión de absoluta desesperación en sus ojos, como si supiera que podría ser la última vez que vería a su sobrina con vida. Alejandro salió del hotel sintiendo que cada paso era observado, cada movimiento monitoreado. Una vez en su automóvil, revisó lo que Isabel le había pasado. Era una pequeña memoria USB. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que Isabel había logrado guardar evidencia de las actividades criminales de Roberto y su red. Pero también se dio cuenta de que esto confirmaba que ella tenía las pruebas que los estaban desesperando por recuperar. Mientras conducía por las calles de la ciudad, notó un automóvil que lo había estado siguiendo desde que salió del hotel. Sus sospechas se confirmaron cuando el vehículo mantuvo la misma distancia durante varias cuadras. No solo lo estaban amenazando, lo estaban vigilando activamente. Cada decisión que tomara a partir de ahora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para Isabel, Carmen, él mismo, y potencialmente docenas de personas inocentes en su pueblo. La carretera hacia las montañas se extendía ante él, oscura y serpenteante. Sabía que si regresaba a casa sin hacer nada, estaría condenando a Isabel a muerte y posiblemente también a Carmen. Pero si intentaba actuar, estaría arriesgando no solo su propia vida sino también la de sus pacientes. La USB en su bolsillo se sentía como si pesara toneladas, conteniendo evidencia que podría destruir toda la red criminal, pero también convirtiéndolo en un objetivo prioritario para eliminación. Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Las próximas horas determinarían no solo el destino de Isabel y Carmen, sino también el suyo propio y el de muchas otras personas inocentes. Y el tiempo se agotaba rápidamente. Alejandro condujo por las carreteras montañosas durante toda la noche, no hacia su casa, sino hacia la capital de la provincia, donde sabía que tenía un contacto confiable en la Fiscalía Federal. Durante el viaje, había logrado revisar el contenido de la memoria USB que Isabel le había entregado, y lo que encontró superó todas sus expectativas. No solo contenía evidencia del fraude médico de Roberto, sino también registros de una red de corrupción que se extendía por todo el sistema de salud regional, involucrando a docenas de médicos, funcionarios gubernamentales y empresas farmacéuticas. Al amanecer, Alejandro se presentó en la oficina del fiscal federal Miguel Sandoval, un hombre íntegro que había conocido años atrás durante un caso de negligencia médica. Sin revelar inicialmente todos los detalles,
le entregó la evidencia y le explicó la urgencia de la situación. El fiscal, al revisar los documentos, se dio cuenta inmediatamente de la magnitud del caso y activó un protocolo de protección de testigos de emergencia, para las 10 de la mañana, cuando Roberto e Isabel supuestamente deberían estar dirigiéndose a su luna de miel. Un operativo coordinado había arrestado a Roberto y a otros 6 médicos involucrados en la red criminal. Isabel fue puesta bajo protección policial inmediatamente, y Carmen fue trasladada a un lugar seguro. La evidencia era tan contundente que varios de los arrestados comenzaron a colaborar con las autoridades, revelando aún más detalles de la operación criminal. Isabel, finalmente libre del control y las amenazas de Roberto, pudo contar toda su historia a las autoridades. Durante meses, había estado recopilando evidencia secretamente, sabiendo que era la única forma de escapar de la trampa en la que se encontraba. La boda había sido su última oportunidad desesperada de encontrar ayuda, y la presencia de Alejandro había sido la señal que había estado esperando para poner su plan en acción. Roberto fue condenado a 20 años de prisión por múltiples cargos que incluían fraude médico, extorsión, amenazas y conspiración para cometer asesinato. Varios otros médicos recibieron sentencias similares, y el escándalo llevó a una reforma completa del sistema de supervisión médica en la región. Las víctimas de las cirugías innecesarias recibieron compensación, y se establecieron nuevos protocolos para prevenir este tipo de corrupción. Isabel decidió dejar la cardiología y especializarse en medicina legal, dedicándose a investigar casos de negligencia médica y ayudar a otras víctimas de abuso. Carmen, recuperada del trauma, se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres en situaciones de violencia doméstica. Alejandro regresó a su pueblo en las montañas, pero mantuvo contacto regular con Isabel y Carmen, formando una amistad profunda forjada en circunstancias extraordinarias. Años después, cuando Alejandro reflexionaba sobre aquella noche que había cambiado tantas vidas, se daba cuenta de que una simple invitación de boda había revelado una verdad que nadie esperaba. A veces, las situaciones más peligrosas surgen en los lugares menos esperados, y la valentía para actuar cuando otros necesitan ayuda puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La experiencia le había enseñado que, como médico y como ser humano, tenía la responsabilidad de proteger a los vulnerables, sin importar los riesgos personales que eso implicara.